Cuerpos de revolución. Los cuerpos de revolución se obtienen al hacer girar una figura plana alrededor de un eje. Los principales cuerpos de revolución son cilindro, que se obtiene haciendo girar un rectángulo alrededor de un lado, el cono, que se obtiene haciendo girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus lados menores, y la esfera, que se obtiene haciendo girar un semicírculo alrededor de uno de sus diámetros. Aquí observamos un triángulo rectángulo, un rectángulo y un semicírculo. Si observan, todos tienen un eje sobre el cual van a girar, que está marcado en color negro. Si ponemos a revolucionar o a girar estas figuras sobre este eje color negro, de esta manera, observaremos que se forma una figura en tercera dimensión, que sería un cono, un cilindro y una esfera. Ahora analizaremos las partes de un cono. Las partes de un cono son el eje, que es donde el cateto fijo alrededor del cual gira el triángulo, la base, que es el círculo que forma el otro cateto, es la base del cono, la generatriz, que viene siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo, la altura, que es la distancia del vértice a la base del cono, y el mismo vértice, que es el punto superior donde confluyen las infinitas generatrices. Aquí el vértice o cúspide también se le llama cúspide. Bueno, después de analizar y entender estas partes de un cono, vamos a ver las fórmulas, cómo calculamos el volumen de un cono. Si observan, un cono es equivalente a una pirámide circular y tiene relación, su fórmula de cálculo de volumen es parecida a una pirámide cuadrangular o de cualquier otra forma que tenga la base. Por ejemplo, aquí si sacamos el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Recuerden que simplemente pi por radio al cuadrado por altura es un cilindro, pero como termina en cúspide hay que dividirlo entre 3. Ese sería el volumen de un cono. El desarrollo de un cono hay que entender cómo se interpreta. Es el área lateral, esto que está en color rosado, y la base, que es este círculo color verde. Hay que tener en cuenta, si yo desarmo un cono de esos clásicos conos para tomar agua, aquí hay que tener cuidado cuando me pidan cómo seleccionar el desarrollo plano de un cono. Debe ser proporcional la base a la periferia del arco. Si lo corto y lo extiendo, me va a quedar algo parecido así, donde este círculo es la base del cono. Muy bien, vamos a ver ahora las áreas de un cono. Entre las áreas de un cono vamos a tener el área lateral, que es todo alrededor, y el área total. El área total ya incluye la base. Entonces aquí está, área lateral es igual a pi por radio por la generatriz, y el área total es pi por radio por la generatriz más el radio. Entonces estas fórmulas hay que tenerlas presentes para posibles problemas en el futuro. Vamos a ver este ejemplo. Dice, calcula el área lateral total y el volumen de un cono cuya altura mide 4 centímetros y el radio de la base es de 3 centímetros. Observen, aquí tenemos el cono, aquí nos dice la altura mide 4 y el radio de la base mide 3 centímetros. Y esta es la generatriz. Si observan, aquí se forma un triángulo rectángulo. Tengo un cateto que mide 4 y otro que mide 3 centímetros. Por Pitágoras
Recordando el teorema de Pitágoras, que me dice que elevo los dos catetos al cuadrado, lo sumo y me va a dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces de ahí podemos resolver cuánto vale la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Puedo sacar la generatriz, que es elevar al cuadrado cada cateto, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, me va a dar la generatriz al cuadrado. Sería 16 más 9 me da 25, le saco la raíz a 25 y me da que la generatriz mide 5. Ya con este dato de la generatriz me piden el área lateral. El área lateral, aquí la tenemos, es pi por el radio por la generatriz, 3.14 por 3, y lo que me dé por 5 me da 47.12 centímetros cuadrados, y esto será el área lateral. Pero también me piden el área total. Entonces el área total es pi por el radio por la suma de la generatriz más el radio. Aquí lo que están haciendo es factorizar. Por ejemplo, pi por r por g me da esto, pi por r por 5, más pi por r, me queda pi por r al cuadrado, por eso aquí está separado, más pi por r al cuadrado. Recordemos que aquí se está factorizando, tenemos un binomio entre paréntesis y afuera tenemos un factor. Ahí lo que se está haciendo es multiplicar el factor de afuera por cada uno de los que están adentro. Ya nada más sustituimos el radio, que es 3, hacemos la multiplicación, 3.14 por 3 y luego por 5, anotamos aquí lo que nos sale, y aquí hacemos pi por radio al cuadrado, que es 3 por 3, 9, entonces sería 3.14 por 9, también lo anotamos aquí abajo, sumamos las dos cantidades y nos da 75.39 centímetros cuadrados, que sería el área total de este cono. Y el volumen ya vimos que es pi por radio al cuadrado por altura entre 3, entonces pi por radio al cuadrado, que es 3 por 3, 9, por la altura, que es 4, y al último divido todo entre 3. Si hacen esta operación nos va a salir 37.70 centímetros cúbicos. Entonces esto es lo más importante de un cono. Muy bien, continuamos con las partes de un cilindro. Las partes de un cilindro son el eje, que es el lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo. Las bases, que tenemos dos, una superior y una inferior, son los círculos que engendran los lados perpendiculares al eje. La altura, que es la distancia entre las dos bases, esta que está aquí en medio. También tenemos la generatriz, que es el lado opuesto al eje, o sea, viene siendo paralelo al eje, y es el lado que engendra o encierra el cilindro. Es esta parte de aquí, esta parte en color verde, pero nada más de la base superior a la base inferior, o sea, este lado. Muy bien, entonces, y una característica es que la generatriz del cilindro es igual a la altura, o sea, son dos líneas paralelas de la misma longitud. Por eso aquí me dice altura es igual a generatriz. Entonces esto es lo más importante que hay que entender de un cilindro. Continuando aquí, en un desarrollo de un cilindro es así, es toda la parte lateral y la tapa y la base. Algunos autores ponen el círculo aquí al lado izquierdo y el otro acá al lado derecho. No importa, siempre y cuando tenga el área lateral y las dos bases, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Hay que tener cuidado, hay diferentes posiciones del desarrollo plano de un cilindro. Una puede ser esta que estamos viendo, donde le ponen ahí pestañas y una base arriba y otra en la parte inferior. Pueden estar diferentes posiciones representando el mismo desarrollo plano del cilindro. Otra puede ser esta forma, que es la misma, nada más hay que tener, aquí no tiene pestañas, pero se fijan, es el mismo desarrollo, el área lateral y la tapa y la base. Entonces nada más tener cuidado con eso, porque a veces nos ponen los desarrollos en forma vertical y ya con eso nos confundimos. O dependiendo del
de la posición en la que esté el rectángulo. Muy bien, entonces aquí continuamos. El volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado, porque la base es un círculo, y luego por la altura. Y las áreas de un cilindro pueden ser área lateral y el área total. El área lateral considera nada más el envolvente, o sea, lo que es circular, lateral, y ya el área total involucra lo que viene siendo el área lateral más las dos bases, la tapa y la base. Entonces aquí dice, es 2 por pi por r por altura. Y el área total sería 2 por pi por r y lo que salga por la suma de la altura más el radio. Entonces estas dos también hay que aprenderlas o anotarlas en algún formulario. Muy bien, continuamos con un ejemplo. Dice, calcula la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Bueno, 10 botes. Aquí está el bote, el diámetro mide 10 centímetros y la altura mide 20 centímetros. Entonces, si el diámetro mide 10 centímetros, el radio es la mitad de 10, serían 5. Muy bien, entonces queremos la cantidad de hojalata, queremos el área. Entonces, el área va a ser igual. Aquí está el área total. 2 por pi por r por la suma de la altura más el radio. Si sustituimos, observen, 2 por pi por r, que es 5. Todo eso multiplicado por la suma de la altura, que es 20 más 5. Hacemos esta operación, 20 más 5 son 25, y eso hay que multiplicarlo por lo que me da esta multiplicación en cadena. De 2 por pi por 5 lo anotamos, lo multiplicamos por 25 y nos da esta cantidad. Este 785.398 centímetros cuadrados viene siendo lo que es el área para un bote, ¿verdad? Pero como me están pidiendo 10 botes, multiplicamos al final eso por 10 y nos da el total de centímetros cuadrados. Muy bien. Vamos a ver ahora las partes de una esfera. Una esfera tiene un centro, que es un punto interior que equidista de cualquier punto de la esfera. El radio, que dista del centro a un punto de la esfera. Aquí sería del centro a un punto de la esfera. Cuerda sería cualquier segmento que una dos puntos de la superficie, o sea, del exterior. Diámetro es una cuerda que pasa por el centro, sabemos que es el diámetro. Y polos son los puntos del eje de giro que quedan sobre la superficie esférica. O sea, aquí donde tenemos el eje, quedaría el eje, y aquí sería un polo y acá sería otro polo, ¿sí? Entonces son como el polo norte y el polo sur, si comparamos esta esfera con la Tierra, ¿sí? Entonces es lo más importante de las partes de una esfera. Muy bien, entonces hay que tener esto ahí muy a la mano y anotarlo. Después vamos a ver ahí el volumen de una esfera. Simplemente de esfera no nos vamos a meter mucho con problemas de desarrollo de una esfera, ese es algo más laborioso, pero con que entendamos cómo saco el volumen de una esfera y cómo saco el área de una esfera. Bueno, aquí está, el volumen es 4 tercios, lo multiplico por pi y luego por el radio al cubo. 4 tercios lo puedo convertir a decimal, lo multiplico por 3.14 y luego por lo que me dé el radio multiplicado por sí mismo 3 veces. Ese será el volumen de la esfera. Y el área de una esfera será 4 por pi por el radio al cuadrado. Entonces estas dos fórmulas son importantes, hay que anotarlas. Ahora, si me pide nada más sacar el área de la semiesfera y el volumen de la semiesfera, simplemente se aplican las mismas fórmulas pero divididas entre 2. Observen, el área de la semiesfera es 4 por pi por r al cuadrado. Entonces la mitad de 4 serían 2. Sería 2 por pi por r al cuadrado. Esto sería el área de la semiesfera. Y del volumen de una semiesfera, que es la mitad de una esfera, sería, si para una esfera son 4 tercios, entonces si tengo 4 tercios, la mitad son 2 tercios. 2 tercios por pi por r al cubo. Y estas
A veces nos la piden aplicarlas en problemas donde son la mitad de una esfera, las formas que vamos a analizar. Muy bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, nos dan una semiesfera, vean, es una mitad de una esfera. Encontrar el área de la superficie total del sólido mostrado en la figura. Imagínense que van a forrar esta semiesfera. Necesito el área de este círculo y el área de la semiesfera. Entonces aquí me dan varias opciones de respuestas. ¿Sí? Entonces A, B, C, D, E. Vamos a ver la resolución. Primero, el sólido mostrado es una semiesfera con su base circular. El área total de la semiesfera más el área del círculo. El área de la semiesfera lo acabamos de ver, que es un medio de 4, que es 2. 2 por pi por radio al cuadrado. Entonces sería radio al cuadrado es 6 por 6, son 36 por pi. 36 pi por 2 son 72 pi. Aquí está. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Aquí dice que el radio es 6. Entonces 6 por 6, 36 por pi, 36 pi. Tengo que sumar 72 pi más 36 pi. Si lo sumamos, me queda 72 pi más 36 pi es igual a 108 pi. Por eso la respuesta es el inciso C. Y sería lo más importante. Entonces es lo más rescatable y lo que tienen que aprenderse. Desde ver qué sólidos en revolución componen a cada figura, las fórmulas de área y volumen de cada uno de esos tres cuerpos más representativos y algunos problemas. A continuación vamos a ver algunos tipos de cortes que se le hacen a estas figuras y algunos otros problemas. Continuamos. A continuación vamos a hacer otro ejercicio para repasar lo que acabamos de aprender. Dice, calcula la superficie y el volumen de una pelota de 5 centímetros de radio. Entonces esto viene siendo una esfera, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí, esto viene siendo una esfera. Me están pidiendo el área y el volumen, ¿sí? Entonces vamos a partir de el volumen. Necesitamos el volumen y necesitamos el área. Aquí simplemente con el dato que nos están dando del radio es igual a 5, ¿sí? Entonces tenemos que el radio va a ser igual a 5 centímetros. Simplemente hay que sustituirlo en estas fórmulas. Vamos a hacer primero el área, ¿sí? Entonces para hacer el área nos queda aquí, vamos a ir siguiendo la fórmula. Área es igual a 4 que multiplica 3.14 que multiplica el radio al cuadrado, que es 5 por 5. Si vamos resolviendo esto, nos queda que el área tenemos que ir multiplicando (4 por 3.14) eso por 25. El área va a ser igual a multiplicar, vamos a ocupar aquí 3.14 por 4, 12.56 por 25 nos da 314.
centímetros cuadrados. Muy bien, y ya tenemos el área. Ahora, para hacer el volumen, vamos a irnos a seguir la fórmula del volumen, que sería volumen es igual a 4 tercios que multiplican a 3.14 que multiplican al radio al cubo, que sería 5 por 5 por 5. Si seguimos esto, volumen va a ser igual a 4 tercios, pueden hacerlo decimal, 4 entre 3, 1.33 periódico, entonces vamos a poner aquí 1.33 por 3.14 por lo que me dé 5 por 5, 25 por 5 son 125. Muy bien, entonces ahí continuamos. Volumen va a ser igual a lo que me dé la multiplicación de estos tres números. Entonces vamos a hacerlo aquí rápido. Sería, vamos a ponerle nada más 3 por 3.14 por 125. 523.2025. Y las unidades son centímetros cúbicos. Muy bien, espero se haya entendido cómo llegamos a esta solución. Ya nada más le marcan el resultado. Y así es como se trabajan estos tipos de problemas. Este es un ejemplo para que no batallen. Y vamos a ver otros ejercicios más. A continuación vamos a ver un repaso de los cortes a las diferentes figuras que hemos visto. Bueno, contenido. Análisis de las secciones que se obtienen al realizar cortes a un cilindro o a un cono recto. Calcular las medidas de los radios de los círculos que se obtienen al hacer cortes paralelos en un cono recto. Aquí vamos a analizar dos figuras, el cilindro y el cono recto. Dice, aprendizaje esperado, resuelve problemas que implican calcular el volumen de cilindros y conos o cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas que se utilicen. Anticipa cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las dimensiones. Bueno, está muy sencillo, simplemente vamos a ir resolviendo las consignas que les dejaron de tarea. Empezamos con la primera consigna. Aquí nos dice que en forma individual anoten debajo de cada cilindro o cono el nombre de la figura que se obtiene al hacer el corte que se indica. Y al terminar compara con tus compañeros tus anotaciones y si no coinciden traten de ponerse de acuerdo. Bueno, aquí están, son 4, es el mismo cilindro pero se le están haciendo 4 cortes. En el primero dice un corte paralelo a la base, o sea sería así como está la flechita. ¿Qué figura se observa si lo desprendemos? Pues sería un círculo o circunferencia. El segundo dice perpendicular a la base. ¿Cómo es perpendicular a la base? Pues es a 90 grados, sería como está la flecha hacia abajo. Y si lo desprendo se ve un rectángulo. El tercero, oblicuo a la base. Bueno, aquí no se entiende bien el corte, pero le vamos a poner un corte así y luego otro corte así. Y se vería un triángulo, aquí se puede ver el triángulo. Y el último sería oblicuo a la base, sería simplemente inclinado así. Y si lo desprendemos se ve un rectángulo. Esto es para contestar esta consigna. Pero les voy a hacer un resumen de los principales cortes que se hacen a un cilindro y las figuras que se forman. En un cilindro los principales son 3 cortes. Uno puede ser corte paralelo a la base, así como está la flecha roja. Si lo desprendo se ve un círculo. Otro puede ser corte perpendicular a la base, o sea hacia abajo se va a ver un rectángulo. Y el otro sería corte oblicuo a la base, es inclinado. Si lo desprendo se ve una elipse. Esos son los 3 principales para que puedan estudiarlos. A continuación viene un cono y se le hacen diferentes cortes. Para eso les voy a poner un resumen aquí de internet
donde están los principales cortes y ya la figura que se ve. Si lo hago así, horizontal, paralelo a la base, se va a ver una circunferencia. Si lo hago oblicuo, inclinado, se va a ver una elipse. Si lo hago paralelo a la generatriz, sabemos que la generatriz es esta línea inclinada. Si lo hago paralelo, se va a ver una parábola. Y si lo hago paralelo a la altura o perpendicular a la base, que es lo mismo, se va a ver una hipérbola. Entonces, vamos a ver esto. Si hacemos un corte oblicuo a la base, se va a ver una elipse. Si hago perpendicular a la base, se va a ver una hipérbola. Si hago paralelos a la generatriz, como vimos, se va a ver una parábola. Aquí se ve la figura anaranjada. Y paralelo a la base, se va a ver un círculo o circunferencia. Aquí así. Entonces, esto es para que lo contesten. Después, nos vamos al plan de clase 2. Nos pide analizar este problema. Dice, en el cono que aparece abajo mide 10 centímetros de altura y 2 centímetros del radio en la base. Si se hacen cortes paralelos a la base, ¿cuánto medirá el radio de cada círculo formado por los cortes por cada centímetro de altura? Completen la tabla. Bueno, el cono que viene aquí abajo, aquí lo traemos. Le ponemos los datos, 10 centímetros de altura, que es del centro del cono de la base hacia arriba, y 2 centímetros de radio, aquí está. Le van a hacer cortes, aquí están marcados los cortes, pueden ir viendo que se va a ir haciendo el cono más pequeño y va a tener un radio más pequeño, ¿verdad? Porque va a tener una altura más pequeña. Entonces vamos a completar la tabla. Cada triángulo rectángulo que se va formando deberá conservar la misma razón entre sus catetos porque son semejantes. O sea, se fijan aquí hay un triángulo rectángulo, el cateto mide 10 y mide 2. 10 entre 2 es 5, entonces cada triangulito que se va haciendo tiene que conservar esa razón de 5 al dividir sus catetos. Bueno, entonces tenemos que 10 entre 2 es igual a 5. 5 es la constante. Entonces vamos a ponerle aquí 10 y aquí son 2 de radio. Vamos a ponerle X y Y. ¿Para qué? Para sacar la relación o la función, ecuación que relaciona estos dos datos. Si ponemos Y es igual a 5 por X. Entonces, para encontrar la X que ando buscando, despejo la X, el 5 pasa dividiendo, entonces me queda Y entre 5 para encontrar la X. Y con la calculadora o manualmente podemos llenar esto. Cada dato de Y lo voy a dividir entre 5 y me va a dar el valor de X. Háganlo por favor y van a llenar esta tablita que nos quedaría así. Ya que quede así, ya terminamos de llenar la tabla. Nos vamos al número 2. Nos dan un plano cartesiano, este es el eje X, el eje Y, y nos piden que tracemos la gráfica representando la relación entre las diferentes alturas del cono que se obtienen al hacer cortes paralelos a su base y el radio de los círculos que se forman. Entonces, nos trajimos la tablita de el número 1, aquí está abajo, X y Y cómo nos queda la ecuación o función. Vamos a ponerle en el eje de las X el radio, aquí radio en centímetros, y en el eje de las Y la altura en centímetros. Le ponemos aquí del 1 al 10 en altura y acá del 0 al 2. Le pusimos uno de más. Ok, entonces nos pide, vamos a hacer la gráfica. De aquí de esta tablita de abajo vamos a sacar las coordenadas. Aquí está 0, 0, 0.2 con 1, 0.4 con 2, 0.6 con 3. Aquí están todas. Y vamos a graficarlas. Si las graficamos vamos a ver que se hace una línea recta. Todos los puntos deben de quedar sobre la recta. Aquí los trazamos y le ponemos la ecuación. Y es igual a 5x y sería todo. Y al final me pide una pregunta 3. ¿Qué tipo de relación hay entre la altura y el radio? Pues es una directamente proporcional, ¿sí? Entonces eso sería todo, es una ecuación lineal. Y ya sería todo lo que es en esta consigna. Sería todo, gracias.